Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Línea Temporal. Soy tu amiga Adri Cervantes. Reencarnación. En esta actualidad, ya muchas personas están recordando sus vidas pasadas, pero en especial los niños. Los niños están recordando con una facilidad quiénes fueron, dónde vivieron, cómo se llamaban. Es algo ya ahora en estos tiempos muy común escuchar. A los niños cercanos a nosotros, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros amigos, ya muy cerca de nosotros, que dicen los niños recordar otras vidas. Yo cuando recordé una de mis vidas, yo comencé a recordarla como a los 17 años de edad, pero eran como imágenes nada más que me venían. Y en ese tiempo yo no hilaba por qué tenía como esos recuerdos de otra época, de haber vivido en otra época, de tener otro tipo de cuerpo. Y había situaciones como confusas para mí. Recuerdo que no lograba hilar entre mi vida actual con esos recuerdos. Y llegué un momento a pensar que quizá lo había visto en alguna película o quizá alguien lo había platicado y yo lo estaba como confundiendo, como creyendo que yo era la protagonista de esa historia. Hasta que un día me vino así el recuerdo. Me vino el recuerdo. Era en la madrugada, yo estaba dormida, cuando me despertó como esta sensación de sobresalto. Y ahí me vinieron todos los recuerdos de una de mis vidas. Recordé perfectamente quién fui, dónde viví. Fue fantástico. Y bueno, pues en esta primera parte les voy a platicar. Yo no sé cómo estuvieron, sé cuál es la secuencia, sí sé cuál es la secuencia, pero entre una vida y otra, seguramente hubo otras más que no recuerdo. Y quizá no las recuerdo porque no fueron trascendentales, no hubo aprendizaje en ellas. Nada más viví, fui feliz, no fui feliz, una vida común. Pero estas 4 vidas que yo he recordado, seguramente es porque en ellas hubo aprendizaje y muy fuerte. Aprendizaje muy fuerte. Y bueno, amigos de Línea Temporal, les quiero platicar estas experiencias. Así es que voy a comenzar platicándoles pues la vida más antigua que recuerdo. No me viene muy claro a la mente la ciudad, solamente sé que fue en el continente asiático. En esa época yo fui hombre. Y bueno, pues les voy a platicar. Mis recuerdos son así. Recuerdo verme viviendo en una aldea. Soy un hombre joven, como de aproximadamente unos 24 años o 25 años. Recuerdo tener a mi esposa y recuerdo que mi vida era tranquila. Yo me recuerdo ser pescador. Recuerdo que soy pescador y vivimos de la pesca. Veo ahí que pasan como los años así muy rápido y de pronto veo que hay una guerra. Empiezo a recordar ese momento terrible en el que están muriendo todos y mi esposa está embarazada, ya por dar a luz, de nuestra tercer niña.
Ya para entonces, ya pasaron estos años de cuando yo me veo tranquilo, pescando, recién casado, a ser ya un hombre un poco mayor, porque mi niña, la mayor, tiene aproximadamente unos 7 años. La medianita tiene 4 años y bueno, la bebé que está en el vientre de mi mujer. Veo todo este movimiento, empieza a escasear la comida, empieza el miedo, se acaban las medicinas, mi esposa, mi mujer da a luz, pero ella fallece a los días del parto, los pocos días del parto, por falta de asistencia médica. Así es que yo me quedo solo con mis 3 niñas. Y la verdad, por eso les digo que recuerdo estas vidas porque son de aprendizaje. Ahí yo no supe qué hacer. No supe qué hacer. Con 3 niñas y una era una bebé. Una bebecita recién nacida. Así pasaron unos 6 meses en que yo hice lo más que pude por mantenerlas vivas, por mantenerlas a salvo, pero no podía más. Estaba yo realmente aterrado, bloqueado, sentía que las podía perder, que se me podían morir alguna de ellas. Yo tenía que dejarlas y salir a buscar el sustento y llegar y refugiarme con ellas. Fue muy triste. Entonces recuerdo haber conocido ahí en el puerto a un matrimonio grande. Ya ellos eran señores, yo calculo que de 50 años, con facciones europeas, los recuerdo rubios, y ellos saben de mi situación, así es que me piden, pues para salvar a las niñas, que se las llevan ellos, se las llevan en el barco que va a zarpar. Y fue para mí la única salida que tuve. Fue la única salida porque yo realmente estaba desesperado. Yo realmente estaba aterrado. Así que recuerdo que las llevé al muelle donde iba a salir este barco, que era un barco pequeño, no era un gran barco. Parece que iban a hacer un transbordo, los iban a sacar en este barco, en este pequeño barco, y después más adelante iban a pues ya subir al barco grande que los iba a llevar a otro continente. Así que en ese momento yo veo a mis hijas llorando. Y recuerdo que la mayor me dice, papito, no me quiero ir, no me quiero ir, papá, no me quiero ir, quiero quedarme contigo. La chiquita no me dice nada, ella solo me ve triste y llora. Pero la mayor sí la veo con mucha desesperación, que no quiere irse. Yo hablo con ella y le digo que cuida a su hermanita, que tiene que ser buena, que tiene que ser una niña obediente y que es la única forma de salvarles la vida. Así que suben a ese barco y recuerdo esa escena claramente. Estaba lloviendo, mi niña chiquita tenía una frazadita oscura así tapándole su cabello cortito. Mi niña, la mayor, tiene su pelo más largo, es delgadita, pero su mirada es de angustia, realmente su mirada es de desesperación, no quiere irse. Pero yo sí quiero que se vayan porque no puedo con la carga, no puedo. Así que mis hijas se fueron y nunca más las volví a ver, nunca más. Se fueron mis hijas. Yo solo me quedé con la pequeña y la saqué adelante. Recuerdo el momento en el que desencarné. Yo estaba sentado, yo me imagino que la misma tristeza, la misma culpa, porque sentí culpa.
todo el resto de mi vida sentí culpa. Me hizo morir muy joven, de poquito mayor de 50 años. Me dio una enfermedad que me tuyó todo el cuerpo y me envejecí. Y recuerdo estar sentado en mi cabaña, en una banquita que estaba así enfrente, y vi a mi hija, con la única con la que me quedé, ya mujer, ya de más de 20 años, tirando la red para pescar algunos pececillos por ahí de la orilla para comer. Y me quedé mirando a mi hija. De pronto vi que a lo lejos sobre la arena venían dos mujeres mayores, jóvenes, pero mayores que ella. Y entonces yo pensé, mis hijas, vienen mis hijas. Se juntaron las tres ahí en la orilla de la playa, empezaron a platicar y yo en ese tiempo ya no podía caminar. Yo recuerdo que yo ya no caminaba, esa enfermedad me tuyó y me dejó imposibilitado para caminar. Pero fue tanta mi emoción que yo dije, guau, o sea, vinieron. Así se veían, decía yo, así se verían mis hijas, las tres juntas. Ahí. Y ahí me levanté. Pude caminar hacia ellas para abrazarlas porque era una emoción. Y yo ahí me levanté y caminé hacia ellas. Pero ahí yo ya no me levanté con mi cuerpo físico, sino ahí yo me desencarné. Recuerdo haberme dado cuenta de que me desencarné porque de pronto yo estaba dentro del mar, pero ya dentro, mirando hacia arriba, como cuando te sumerges y alcanzas a ver a través el cielo, se ve la luz. Así me vi, dentro del mar, pero sentí una paz, sentí tranquilidad y de pronto vi mis recuerdos como en un álbum, como si yo los pudiera ver en un álbum dentro del agua, y decía, los recuerdos de papá. Y ahí vi los recuerdos que yo tenía de esa vida. Hace poco, platicando con una persona muy preparada en todo esto de las constelaciones, y yo le platicaba de esta situación. Y me dijo algo muy importante que yo lo llevé a cabo. Siempre sentía culpa, esa culpa que me llevó a la tumba en esa vida. Pero recordándolo, yo pude hablar espiritualmente con mis hijas y pedirles perdón. Reconciliarme conmigo mismo. Yo les dije que me perdonaran porque yo había sido cobarde. Quizá debimos morirnos todos. En realidad yo las di porque no podía con la presión. Yo no podía, todos los días tenía miedo de perderlas, miedo de que se me murieran, miedo de que se me enfermaran. Entonces para mí fue más cómodo, lo quiero decir así cruelmente, fue más cómodo regalarlas que partirme el alma con ellas. Para mí fue más cómodo librarme de ellas y regalarlas. No sé cómo les fue. Nunca más las volví a ver. Les habrá ido bien, mal, fueron felices, se casaron, tuvieron hijos, se acordaron algún día de su padre, no lo sé. Pero en esta vida pude hablar con ellas y decirles, perdón, fui cobarde. Tuve miedo, no fui valiente, no fui aguerrido, no fui decir, no, se quedan conmigo y a como nos toque. No, fue más cómodo regalarlas. Y eso lo entendí hasta hoy. Entendí que había ese dolor dentro de mí, que yo no entendía por qué tenía dolor, por qué se sentía culpa. Cuando yo logro hablar con ellas y decirles espiritualmente que me perdonaran, que las amé profundamente y que sufrí el haberlas perdido, ahí
me hermané conmigo. Ahí me hermané con mi espíritu. Ahí sentí paz, ahí me sentí liberada o liberado. Ahí sentí que me reconcilié con esos espíritus que quizá están ahora mismo en mi familia, no lo sé. Quizá no. Pero ya no siento esa necesidad de encontrarlas. Ya no siento esa necesidad de buscarlas. Siento esa paz, esa tranquilidad y decir, esa es una experiencia que yo tenía que vivir para mi aprendizaje. Y bueno, amigos, pues esto es todo lo que les quería platicar en este video. En el siguiente video, bueno, pues hablaremos de otra de las vidas que recuerdo y cómo es que estas vidas se fueron entrelazando hasta esta que estoy viviendo. Por eso es que yo tenía que recordarlas para entender por qué lo que estoy viviendo ahora, las situaciones que estoy viviendo ahora. ¿Por qué? Porque nos vamos entrelazando con acciones, con hechos, con personas. Vamos prometiendo cosas, nos vamos uniendo y volvemos. Y a veces necesitamos detenernos y hacer una pausa, hacer un alto y analizar por qué estoy viviendo esto. ¿Por qué siempre buscamos ser las víctimas? Seguramente no hicimos cosas muy buenas en otras vidas, pero tampoco estoy como que justificando el karma, porque tampoco creo que sea así. Más bien son experiencias de vida que nos hacen avanzar, que nos hacen crecer, que nos hacen evolucionar. Y cuando empezamos a recordar nuestras vidas pasadas, empezamos a comprender las experiencias que estamos teniendo ahora. En fin, amigos, nos vemos en el próximo video, aquí en Línea Temporal.